Hola a todos. Bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar con las clases. En esta clase vamos a presentar la comunicación con el paciente pediátrico y su familia. En principio, para ver la comunicación con el paciente pediátrico debemos repasar algunos conceptos generales o las características generales en torno a un niño, ¿sí? Cómo está conformado la familia, el desarrollo psicológico y el desarrollo biológico. El desarrollo biológico lo vamos a ver después en el segundo módulo. Ahora nos vamos a enfocar a la familia y el desarrollo psicológico. Bueno, el significado de familia. Es un grupo de personas unidas por un parentesco, es la organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. Se puede constituir por vínculos consanguíneos o por vínculos reconstituidos y reconocidos legal y socialmente como el matrimonio y la adopción. El concepto clásico ha ido cambiando según la cultura, la sociedad y la inserción de la mujer en el mercado laboral, ya que antes se encontraba el cuidado de los niños, la disminución de los nacimientos y los matrimonios. Las familias modernas cambiaron, la constitución por familias ensambladas, monoparentales, homoparentales, según la cultura, formada en la convivencia de abuelos, tíos y primos. Es una institución que se adapta al contexto social. También tenemos familias con diversidad cultural, multiculturales, que dan paso del pensamiento tradicional a más abierto. De esto quiere decir que ya no existen ni tipos de familias mejores ni peores, sino modalidades más o menos adaptadas en función de cada uno de los momentos o etapas vitales. Con respecto al desarrollo psicológico, hemos tomado las tres teorías que consideramos las más importantes: la personalidad de Freud, el cognitivo de Piaget, el psicosocial de Erikson y después la formación de la moral y espiritual. Con respecto a la personalidad de Freud, Freud dice que en la primera infancia se establecen las bases de la personalidad. Es aquí el desarrollo afectivo en una dimensión madurativa referida a la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de emociones y sentimientos y a la construcción de la personalidad. Las fases de Freud: tenemos la primera fase, que es la oral, que es desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. La fuente primaria de placer de un niño se hace a través de la boca, succión, alimentación y degustación. El destete de los niños con su madre contribuye a la construcción de las bases del desarrollo psicosexual. Para Freud, la temprana relación del niño con su madre es determinante para su posterior desarrollo socioafectivo, constituyéndose en modelo para las vinculaciones posteriores del sujeto. Tenemos la segunda fase, que es la anal, de los 12 a 18 meses a 3 años. Los niños adquieren un sentido de dominio y competencia por el control de los movimientos de vejiga e intestino. Las alteraciones conductuales son los que se generalizan en esta etapa, de agresividad, desobediencia y conductas de oposición. Tenemos la tercera fase, que es la fase fálica, de los 3 años a los 6. La energía de la libido se centra en los genitales, comienza a identificarse con su padre del mismo sexo, que a esto llamamos el complejo masculino, que es el de Edipo, y el complejo femenino, que es el Electra, que es el masculino la hostilidad al padre y el femenino la hostilidad a la madre. Luego tenemos la fase de latencia, de 6 años a la pubertad. La energía de la libido se suprime y comienzan a centrar sus actividades como la escuela, amigos y adicciones. Aficiones, perdón. La fase genital, que es de la pubertad a la adultez. La fuente de placer sexual se encuentra ahora en una persona ajena al contexto familiar e inicia la etapa de la vida sexual. El desarrollo de procesos de identificación con las figuras paternas, que es lo que constituye la identidad sexual, y de interiorización de normas, que es lo que constituye la conciencia moral. Tenemos, ahora el desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget fue el promotor del estudio del desarrollo cognitivo de la infancia.
constituye el campo de progreso del pensamiento. Se hacen más conscientes del mundo, empiezan a advertir las diferencias en personas y cosas y comienzan a usar el razonamiento y el juicio. Siempre se preguntan por qué, o son capaces de distinguir entre un desconocido y un amigo. Están desarrollando por procesos cognitivos. Y la evolución principal del proceso cognitivo es el lenguaje. También lo dividió en etapas. Tenemos la primera etapa, que es el sensorio motor, que es desde el nacimiento a los 2 años. Esto está dado por la inteligencia práctica. Esta etapa se determina por los movimientos relacionados al desarrollo motor, afectivo e intelectual. Uno de los reflejos más importantes es el de la succión. Al depender de la succión, también se convierte esta fase en una simbiosis con su madre y no puede desarrollarse separado de ella. Se establecen hábitos y percepciones, hace movimientos cuando escucha ruidos o ve manchas de objetos que tienen a su alcance o que pueden ver. Y ya pueden diferenciar a ciertas personas. En la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, aquí tenemos la inteligencia simbólica. Podemos denominar esta etapa como la primera infancia. Tiene el desarrollo de habilidades verbales, sus operaciones carecen de estructuras lógicas y lo que predomina es el egocentrismo. Se desarrollan sentimientos de simpatía y antipatía, y la vida afectiva se caracteriza por el desarrollo de sentimientos morales e intuitivos que emergen de las relaciones del niño con los adultos que los rodean. Solo hay intenciones positivas o negativas. El niño elabora ciertas categorías de valores que definen sus intercambios afectivos con el ambiente en el que vive. Se acercará y respetará más a aquellos a quienes él valora porque antes respetaron y valoraron sus intereses. Después tenemos la tercera etapa, que es el de las operaciones concretas, de 7 a 12 años. Esta etapa se da el pensamiento lógico y no necesariamente son exactas con las edades. Al hablar del ámbito intelectual, podemos mencionar los niños que va apartando y dejando de lado el egocentrismo que poseían y ya dejan de tener esas conductas impulsivas y empiezan a tener capacidad de pensar antes de actuar, de emitir un juicio de valor ante otras personas y de esa manera pueden dar explicaciones y dar sus propios argumentos. Se puede decir que empiezan a desarrollar una moral autónoma y de cooperación frente al ambiente, y se solidarizan con sus compañeros ante algo que les suena injusto. Les interesa sentirse seguro de sí mismo, con su propio valor y ser respetado como persona total. La etapa 4 tenemos el de las operaciones formales, que es de los 12 años a la adultez. El último de los estadios es el de las operaciones formales y se da por el desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas de razonamiento. Aquí vuelve otra vez el egocentrismo, pero del adolescente. Se puede mencionar que en esta etapa el individuo tiene la capacidad de avanzar más allá de su propia realidad. El pensamiento tiene capacidad de manejar un alto nivel lógico, así como conocimientos verbales y no verbales. La vida afectiva de la adolescencia está marcada por la conquista de la personalidad y de la inserción en la sociedad adulta. Así, la entrada del adolescente en la sociedad pasa por 2 fases, una que corresponde primero a la asimilación egocéntrica y luego se va transformando en una adaptación equilibrada a la realidad. Con respecto al desarrollo psicosocial de Erikson, él fue un destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo. Muchos reconocieron la importancia del trabajo de Freud sobre las primeras etapas de la infancia y lo que hizo Erikson fue modificar en base a las etapas de Freud. Entonces crea una versión propia de la teoría psicoanalítica y la compara y la ejecuta en el desarrollo humano y las relaciones entre personas. También realizó las etapas. Tenemos la etapa 1, que es confianza versus desconfianza. Aquí se da donde se crean vínculos afectivos que dan sensación de confianza física.
como Freud y como Piaget también ponen en realce al rol que tiene la madre. En este sentido, si la madre brinda una adecuada alimentación, la atención necesaria en el cuidado del niño y sobre todo la estimulación que le brinde, el recién nacido necesita de un gran número de estímulos que estos pueden ser sensoriales. Por ejemplo, mirarlo a los ojos cuando está lactando, incluso acariciándolo. Debemos aclarar que el niño no es solo un ente pasivo. El recién nacido también busca que sea su madre quien lo cuide y lo apoye en la exploración de su medio. De esta manera, la solución de esta etapa será la confianza, que proporcionará al niño una fortaleza para continuar con las siguientes etapas. Luego tenemos la segunda etapa, que es autonomía versus vergüenza-duda. Al continuar con la segunda etapa, se puede observar que el niño puede desarrollar diversas actividades con autonomía, exploración del mundo, desarrollo del cuerpo y control fisiológico. Pero es importante mencionar que si estas actividades el adulto no apoya y por el contrario vulnera, se desarrolla un sentido de vergüenza en el niño. El sentido de duda sobre lo que puede hacer. Por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, cuando comienza a ir al baño solo o a controlar situaciones con sus padres. La adecuada realización de esta etapa incrementa en el niño la voluntad de realizar diversas actividades que le van a dar la importancia para la relación con sus pares. El sentimiento de autocontrol sin perder la autoestima provoca un sentimiento duradero de voluntad y orgullo. Luego tenemos la etapa 3, que pertenece a los años en los que niños asisten a los jardines de infantes, cuando comienzan el jardín, o estimulación temprana, guardería. Se desarrolla de la creatividad, el niño tiene más energía, los niños a esta edad están inmensos en indagar, explorar, descubrir a través del ensayo y el error. Muchas veces el adulto puede reprimir estas acciones. Ellos podrán asimilar un sentido excesivo de culpa. Pero también si dejamos que los niños hagan lo que quieran, el niño no tendrá límites o reglas claras de lo que socialmente es aceptado o no. En esta etapa, la socialización es un punto muy importante en la vida del niño. Luego tenemos la etapa 4, que es laboriosidad versus inferioridad. En la siguiente etapa se puede observar el paso de la educación inicial con la primaria, y esta terminará cuando inicie la pubertad. Comienza la vida social con los pares, se tiene conciencia, el niño es orgulloso de sus actos, el niño empieza a pensar en hacerse grande y se identifica con personas cuyo trabajo o personalidad pueden entender o apreciar. De esta manera, el niño toma conciencia del sistema cognitivo y motor. Para la mayoría de los niños significa encontrar un lugar en la escuela, ocupar un lugar en la clase o en el campo de fútbol. El único peligro para el niño es que se sienta incompetente e inferior para realizar dichas tareas. Los padres no deben permitir que los niños limiten sus propios horizontes para que hagan solo lo que saben. Y es muy importante que aprendan a hacer cosas con los demás. Luego tenemos la etapa 5, que es la identidad versus confusión de identidad. La etapa de desarrollo de la adolescencia es conocido como la crisis de identidad. El adolescente lucha para lograr un sentido de identidad ante los demás. De esta manera, busca cumplir los diversos roles del adulto como desafíos propios. Podemos señalar que la identidad busca introducirse a la comunidad. Una situación negativa de la crisis de identidad es que el individuo desarrolle una identidad negativa. Un claro ejemplo puede ser que un adolescente se identifique con un delincuente. Luego tenemos el desarrollo moral y espiritual. Los valores son las características morales que forman nuestra personalidad. Son convicciones duraderas, estilo de vidas y conjuntos de actitudes relacionadas entre sí. Los agentes que intervienen en la educación en valores comienzan en la familia, pero cuando nos insertamos en el mundo social, toda la sociedad transmite valores. La escuela, la religión, la política, el trabajo, etc.
Bueno, una vez finalizado estos conceptos teóricos que nos permiten entender cómo el niño vivencia su internación y cómo vamos a comunicarnos con él, vamos a ver los factores relacionados con la internación. Cuando un niño se interna, influyen diversos factores que directamente sobre él. La enfermedad, la familia, el equipo de salud y ambiente hospitalario, redes sociales y personales. Con respecto a la enfermedad, todo depende de la naturaleza y características de la enfermedad. Son variables que inciden de manera importante en la forma en que el niño y su familia experimentan la hospitalización. Entre estos aspectos se cuenta la existencia de amenaza de muerte, tipo de enfermedad, si es aguda o crónica, la gravedad del pronóstico, el tiempo de evolución, el grado de discapacidad que la enfermedad produce. Toda situación de enfermedad se acompaña de un proceso de ajuste en la vida de un niño y su familia, que implica en mayor o menor medida un proceso de duelo, en ellos, en los padres, por la pérdida de un niño sano y de las expectativas que éste les había generado. Asimismo, la hospitalización tiene un significado de amenaza vital, vivido con una mayor intensidad por un niño ante procesos agudos, graves, cirugías, ingreso a la unidad de cuidados intensivos o antes de enfermedades crónicas o de mal pronóstico. En estos casos, el temor a la muerte se hace aún más presente, de modo que el proceso de duelo se vive con mayor intensidad en el enfermo y su familia. Otro de los factores que está relacionado con la internación son los personales. Lo que va a hacer es todo lo que vimos en las bases teóricas de los distintos desarrollos, del desarrollo psicológico, lo que va a repercutir a nivel personal. El desarrollo psicológico lo que le va a proveer son distintas herramientas y habilidades para enfrentar la hospitalización. Les va a generar un impacto psicológico, sentimientos de ansiedad y depresión, alteraciones emocionales o alteraciones de la personalidad. El desarrollo cognitivo le permite al niño entender las diferentes maneras de situación vivida y mostrar variadas preocupaciones. El impacto físico es la alteración en la apariencia física y en la conciencia de la propia imagen corporal. El desarrollo socioemocional le da la posibilidad de tener grados de resiliencia frente al proceso de hospitalización. Esto está dado por las relaciones de afecto, el tipo de familia y sus interacciones. El impacto social tiene las alteraciones en las relaciones con iguales, tanto con compañeros de colegio como hermanos, amigos, familiares. La madre, aunque se mantiene como principal fuente de apoyo emocional ante el médico y los tratamientos, pierde su función protectora en el mundo de representaciones del niño, lo que repercute de forma negativa en él. El impacto ocupacional es que en función de la enfermedad, las secuelas y el régimen de tratamiento, el niño puede verse obligado a dejar de realizar actividades que le son propias, como acudir al colegio, participar de actividades extraescolares, de ocio, deporte. Ahora lo vamos a ver específicamente en cada etapa, cómo repercute la hospitalización en cada etapa del niño. En el lactante, la separación de la madre y los cambios en la rutina. Si bien el bebé no puede entender la gravedad de su situación mórbida, vive el momento, vivenciando su condición médica y el tratamiento de acuerdo con sus limitaciones y molestias físicas. Depende de sus cuidadores para sentirse cómodos, acogidos y protegidos, siendo importante apoyar esta vinculación padres-hijos, especialmente madre-hijo, y para que se interfiera lo menos posible durante la internación. En la edad de 1 a 3 años, estos niños tienen miedo a la separación y el abandono. Ya aquí, como lo hemos visto, desarrollan
la simpatía y la antipatía, así que podrán mostrar resistencia hasta que nos conozcan en el medio hospitalario. De 3 a 6 años tienen miedo al dolor y a la lesión corporal. Tienen temor ante lo desconocido y al contacto con un entorno extraño. Debido a esa etapa egocéntrica, cognitivamente piensan que todos los eventos ocurren en relación con ello. Como estamos aquí, como lo vimos, en el pensamiento mágico, así frente a la hospitalización, el niño preescolar piensa que tener una enfermedad mala significa que él o ella han hecho algo errado o malo, y la enfermedad es un castigo, por lo que esta situación es necesario que los padres lo ayuden a entender en forma concreta la etiología de la enfermedad y que le expliquen que él no tiene la culpa sobre esto. Luego tenemos las edades escolares, que aquí está dada por la socialización principalmente. Tienen la preocupación por el grupo de compañeros de escuela, preocupación por el retraso escolar, tienen miedo a las agujas y a las inyecciones. En la etapa escolar, en la cual el niño tiene un desarrollo cognitivo concreto, se requieren explicaciones de la enfermedad en términos simples, porque ya identifica las consecuencias. Es necesaria la información anticipada sobre los procedimientos y se debe alentar su capacidad para comprender y enfrentar las situaciones. Con respecto a la adolescencia, tienen ansiedad, pérdida de independencia e identidad, depresión, tristeza, pérdida de interés, falta de apetito, alteraciones en el sueño. Ellos perciben el órgano o proceso que funciona mal como causa de una enfermedad y es capaz de explicarla totalmente. Sin duda alguna en esta etapa no tienen aflicciones por la separación de sus seres queridos, pero sí aquí se conjugan varios factores, como son la protección de las partes íntimas, la dificultad para expresar con claridad sus sentimientos y el temor a no ser comprendido, la pérdida de la autonomía y principalmente que se los vuelva a tratar como niños. Con respecto a la familia, durante la internación, los padres se exponen a muchas situaciones estresantes y emociones negativas, incluyendo sentimientos de culpa e impotencia, y suponen un caos emocional que puede estar causado por diversos factores. La separación del hijo, la limitación de la participación en decisiones y la perturbación del rol parental. El afrontamiento del estrés dependerá de la interacción entre sus miembros, el tipo de familia, la relación afectiva, la comunicación, el número integrante de la familia y las redes sociales de apoyo. Durante la hospitalización, los padres deben adoptar nuevas tareas necesarias para el cuidado del niño enfermo y continuar con su vida familiar. Los hermanos sanos se enfrentan a esta situación de crisis y responderán de acuerdo a su propio desarrollo y a la situación circundante. ¿Qué necesita la familia de un niño internado? Estar con su hijo, recibir información precisa, actualizada y periódica, sentir que se está haciendo todo lo posible, tener un lugar para descansar, sentir que su hijo es visto como un ser único, participar en el cuidado, saber que su hijo no sufrirá dolor y tener esperanza de que su hijo sobrevivirá. Lo más importante de todos en nuestra función es que debemos fortalecer el rol de los padres. Ellos son los expertos en el cuidado y son insustituibles. Con respecto a las redes sociales se refiere a las redes con las que la familia cuenta, la relación, interacción y apoyo. Estos estarían formados por grupos de parientes, amigos, compañeros de colegio, de trabajo, profesionales, la comunidad religiosa, la institución, si está en salud pública o privada, los cuales desempeñarían diferentes roles. Son tan básicas y necesarias e importantes dentro de la vida de cada persona y de su supervivencia. Con respecto al equipo de salud y ambiente hospitalario, para el equipo de salud el contacto permanente con niños enfermos, sea tanto en periodos breves o a veces prolongados, incluso en ocasiones hasta la muerte,
es considerado como estresante y con alta influencia en la vida personal de los miembros del equipo médico. Deberán contar con apoyo psicológico, talleres y esquemas de descanso adecuados. Con respecto al ámbito hospitalario, nos estamos refiriendo al ambiente físico, la temperatura, ventilación, seguridad, iluminación, infraestructura, la comodidad, los horarios amplios de visita para el resto de la familia y de los amigos, números de pacientes por sala, si tienen espacios lúdicos, si la información es adecuada y si se prepara para los procedimientos. El diseño de las unidades pediátricas debe buscar la comodidad del niño y de sus padres, compatibilizando esto con las demandas del trabajo del equipo médico. Idealmente lo correcto sería que la hospitalización en niños en salas estén según las etapas del desarrollo. Esto facilitaría la interacción con los padres, entre padres, y permite ambientar el lugar al considerar las necesidades de cada grupo. Ahora nos vamos a abocar propiamente dicha a la comunicación, una vez de haber visto todas las repercusiones que tienen en la hospitalización de un niño. Entonces, ¿qué debemos saber de comunicación? Las interacciones con el paciente pediátrico deben establecerse de acuerdo con la edad y el desarrollo del niño. En el caso del niño enfermo, la ansiedad y miedo a la realización de procedimientos provocan actitudes propias de niños más pequeños, apareciendo conductas de regresión defensiva como sistema de afrontamiento a la situación amenazante. No existe un perfil único de desarrollo según el grupo de edad. Hay niños que no tienen habilidades conseguidas por otros de su misma edad y esto no significa que tengan alguna alteración. Antes de valorar la conducta de un niño, siempre debemos interrogar a los padres sobre su comportamiento habitual. Ahora vamos a ver las guías generales para comunicación y entrevista. Esto sería para los padres y para los niños. Siempre debemos presentarnos con el nombre y con la función. Primeramente debemos valorar la capacidad de hablar y de comprender el idioma local. Llamar a la persona por su nombre. Siempre debemos informarle la confidencialidad. En todo momento debemos demostrar interés y tenemos que sentarnos a nivel de los ojos del entrevistado y estar cerca, no a través de un escritorio. Debemos incluir todas las partes de la entrevista y tenemos que promover las conversaciones duraderas asintiendo, haciendo contacto visual, prestando atención en todo momento. Tenemos que estar atentos a captar aspectos verbales y no verbales de la comunicación. Los aspectos verbales sería que se refieren a un hecho puntual, que lo repiten varias veces, o a una persona, o a un nombre de una persona que lo repite varias veces. Los no verbales serían cuando se ponen nerviosos, cuando cambian el tono de voz, cuando se sientan más hacia adelante. Siempre tenemos que tranquilizar al paciente y a la familia en su justa medida. Lo que tenemos que evitar son los bloques de la comunicación. Esto que nos estamos refiriendo a socializar, siempre debemos mantener la función y el rol en el que estamos ejerciendo. No debemos dar recomendaciones sin restricciones o sin que las soliciten. No debemos tranquilizar en forma prematura. Tampoco defender todo el tiempo un punto o una situación, ¿sí? Debemos ser tolerantes y respetar las creencias o respetar lo que nos están diciendo, ¿sí? Lo que nos están contando. No debemos interrumpir ni finalizar la oración de la persona y mucho menos hablar más que el entrevistado. ¿Cómo debemos buscar signos de información excesiva cuando estamos dando información excesiva? Porque el entrevistado o los padres o el niño va a tener largos periodos de silencio. Puede tener los ojos muy abiertos, una expresión facial fija, intentos de retirarse, bostezos, mirar alrededor, mirar hacia el reloj. Entonces estos son signos de información excesiva donde nosotros tenemos que estar atentos para no
para no continuar haciéndolo. Al finalizar la entrevista le vamos a dar siempre la oportunidad de repasar todos los puntos que los vimos y si ellos quieren realizar comentarios. Vamos a identificar los problemas y vamos a planificar los cuidados con la familia. Y siempre le vamos a agradecer y le vamos a expresar el aprecio por la participación de cada persona. ¿Qué pautas tenemos que tener para la comunicación? Pautas importantes. Bueno, para la familia siempre debemos proporcionar comodidad en lugar de la internación. Debemos describir las características propias del niño. Debemos construir una relación de confianza. Y tenemos que siempre elaborar un plan de cuidados con los padres. Con el niño, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Primero tenemos que darle tiempo a que se sientan cómodos. Darle a los niños mayores, a los adolescentes especialmente, la oportunidad de hablar sin la presencia de los padres. Situarse a la altura de los ojos del niño. ¿Sí? Hablar despacio, tranquilamente y con voz segura. Hablar con claridad y concreción, con palabras sencillas y frases cortas. Vamos a dar instrucciones y consejos positivos. Le vamos a ofrecer la posibilidad de elegir solo cuando sea real. Vamos a mantener una actitud sincera y honesta. Y le vamos a dejar expresar sus temores y preocupaciones. Y si es necesario, para entrevistar a los niños tenemos que recurrir a varias técnicas de comunicación. La información para el niño siempre debe ser clara, poca y solo lo necesario. Bueno, una vez visto todas las pautas de comunicación, vamos a ver las técnicas de entrevista, cómo vamos a entrevistar a los niños especialmente. Las técnicas tenemos las verbales, que son los mensajes en primera persona, técnicas de tercera persona, facilitación de las respuestas, contar historias, cuentos, sueños, preguntas condicionales, 3 deseos, asignar calificaciones, juegos, completar oraciones y opiniones a favor y en contra. Con respecto a las técnicas de entrevista no verbales, tenemos la escritura, dibujo, trucos de magias y juegos. Vamos a ver algunas de las técnicas. El mensaje en primera persona, esto significa que debemos evitar el uso de vos o de tú, ¿sí? Tenemos que decirle, yo estoy preocupado porque no te estás sintiendo bien o no estás colaborando con el procedimiento, y no es lo mismo que decirles tú no estás colaborando o vos no estás colaborando. El del tema de tercera persona, esto debemos hablar como que de otros niños están pasando por esta situación, decirles, algunas veces cuando los niños están internados se sienten enojados y tristes. ¿Alguna vez te sentiste así? Entonces siempre vamos a estar hablando de otros niños, pero no de él. De facilitar la respuesta. Estos pueden ser hechos en planillas, escritos, sobre todo utilizarlos los niños que ya leen y escriben, donde le vamos a colocar ciertas palabras donde ellos tienen que solamente colocar una sola respuesta, una sola palabra de, por ejemplo, cómo te sientes, por qué. Entonces le vamos a facilitar de que solo coloquen una sola palabra cuando ellos no quieren expresarlo verbalmente, digamos, oralmente. Otro que podemos hacer es contar historias que expliquen la enfermedad. Esto se usa bastante y hay libros que tienen algunas fundaciones para los pacientes oncológicos especialmente. Mostrar imágenes de un niño internado donde explique algún procedimiento o algo similar a lo que están ellos pasando. Biblioterapia, estamos hablando de los libros de cuentos, ¿sí? De estar bien interiorizados con los cuentos si lo vamos a hacer a través de cuentos. El tema de 3 deseos, especialmente para saber cómo se siente el niño en la internación o estos niños que son crónicos o que tienen internaciones prolongadas, le podemos pedir que si pudieran tener 3 cosas en el mundo, ¿qué desearían? Y que ellos nos cuenten qué desearían. Luego podemos utilizar también las escalas
Para el dolor lo vamos a ver en otros módulos. Para los sentimientos, especialmente en los niños pequeños, utilizar las caritas o los emoji para que ellos puedan identificarse ahí. Después, lo mismo que la facilitación de la respuesta, tenemos para completar la oración. Presentar una oración parcial y que el niño la termine de completar, ¿sí? Estas son las técnicas, algunas de las técnicas verbales. Hay varias más que están en la bibliografía obligatoria, que lo pueden desglosar perfectamente a todas. Después tenemos las técnicas no verbales, que son la escritura. Esto podría ser llevar un diario, especialmente las niñas que son mayores de 7 u 8 años, que comienzan a escribir. También que realicen dibujos y analizar los dibujos. Otra técnica que puede ser es realizar juegos. Puede ser espontáneo, libre, o el dirigido. Por ejemplo, el dirigido puede ser colocar vendajes a algún muñeco que tenga el niño o la niña, para que vea cómo se va a ver en él una vía periférica o una curación. Y también, si hay niños que no quieren hablar con nosotros directamente, también podemos utilizar el muñeco que se abre a través de un osito, especialmente de un osito o el muñeco que tengan, especialmente en los niños de 3 a 6 años que están con el pensamiento mágico, ¿sí? Bueno, con esto ya tenemos finalizado todas las técnicas de entrevista y debemos ser conscientes y aplicar todo esto en la internación de los niños, ¿sí? Que cada procedimiento o que cada intervención que nosotros hagamos debemos tener en cuenta todas estas partes de la comunicación, ¿sí? Y todas las partes de las bases teóricas del desarrollo psicológico de un niño. Acá tengo una frase de Platón, de 400 años antes de Cristo. Decía: el primer paso, como sabemos, es lo que siempre importa, y principalmente cuando se trata de aquellos que son jóvenes y tiernos, es el momento en el que están tomando forma y cuando cualquier paso que demos puede dejar una huella permanente. Siempre debemos ser conscientes cómo trabajamos con los niños y con su familia. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Seguimos en contacto ante cualquier duda. Muchas gracias.